Somos la extraordinaria consecuencia de lo que hacemos. Mi nombre es Rafa Ocón, un tipo que le gusta lo que hace y que hace lo que le gusta. Y por eso me considero afortunado. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización Campus Party en esta gran iniciativa de Reboot the World y sobre todo pues contaros un poco cuál es mi experiencia personal en el campo empresarial, a la compañía que represento, linkada en este caso con una experiencia deportiva que he utilizado para trasladar los valores del deporte, de la cultura del esfuerzo y del sacrificio también a mis equipos, para trasladarlo también en esta filosofía de trabajo. En realidad, todo esto empezó cuando una charla de Where is the Limit, una plataforma que está dirigida en este momento por Antonio Basó y que realmente os invito a que veáis esa plataforma donde se combina unos valores realmente importantes, cómo transformar el mundo a partir de los valores y la cultura del esfuerzo también asociados al deporte, con, con unos contenidos realmente inspiradores y sobre todo con un fuerte componente de responsabilidad social corporativa, con lo cual el motivo de la charla de hoy precisamente es una charla que ya di en el Witch Talk hace unos días y bueno, os invito también a que buceéis en la plataforma porque os interesará mucho los contenidos que hay asociados al deporte. Cuando me llamaron los organizadores del campus para hablar, en primer lugar pensaba que íbamos a hablar de empresa, pero les había encajado, como os digo, esta charla y es lo que hice. Os voy a contar ahora mi experiencia personal, hablar de mi Ironman y en realidad lo quiero hacer con una humildad absoluta desde el punto de vista, yo no soy un atleta profesional, simplemente fue una experiencia en un momento determinado me inspiró precisamente una charla y desde luego hay un secreto detrás del título de la charla que es un Ironman lo hace cualquiera, con lo que os voy a compartir la pantalla para que lo podáis ver. La tengo aquí y así vamos dándonos por la presentación. Empezamos y es lo que he dicho, que detrás de todo esto solamente hay un secreto. Un Ironman, si lo he hecho yo, lo hace cualquiera. Y el secreto es, como casi todo en la vida, entrenarlo. Es decir, tener un trabajo, tener un objetivo, tener una idea de alcanzar una meta, solo requiere entrenamiento, constancia y tenacidad. Como digo, el origen de este reto personal, que supuso para mí dar un cambio muy drástico en mi vida, en la manera en la que no solamente estaba ejecutando mi carrera profesional, sino también personal y familiar, pues tuvo lugar en la anterior crisis, precisamente en el 2008. Soy asiduo de las charlas en la Universidad de La Rioja, donde yo estudié mi primera carrera y en aquella crisis pues me comentaron que si les podía dar una charla y tomé un ejemplo. El ejemplo que tomé fue el ejemplo de un teniente coronel del Estado americano con más de 70 años que había conseguido culminar un Ironman, se llamaba Hoyt, es su apellido, y ese teniente coronel es este hombre que vemos en la imagen y llegó a hacer un Ironman por encima de la edad de los 70 años. Pero no solamente llegó a hacer un Ironman, sino que hacía un Ironman empujando a su hijo cuando tocó hacer el maratón, arrastrándolo con una barca que vemos luego cuando tenía que hacer la prueba de natación y en una silla, en una bicicleta con una silla adaptada. Es decir, si el Ironman es un esfuerzo, pues realmente hacerlo tirando de tu hijo, pues realmente es una proeza absoluta. Es un ejemplo de superación. No solamente concluyó un Ironman, sino que hizo 206 triatlones, 6 de ellos en la categoría full, es decir, Ironman completo, que significa nadar 3,8 kilómetros, recorrer 180 kilómetros en bicicleta y culminar la prueba con una maratón de 42 kilómetros. Además, hicieron 20 duatlones juntos, padre e hijo, 64 maratones consecutivos en Boston y recorrió 3.745 millas corriendo por los Estados Unidos. Con lo cual, aquella proeza realmente es algo digno de ver. Os invito también a que buceéis en YouTube, ponéis Tim Hoyt y veréis el ejemplo de superación y el esfuerzo de este hombre, que tenéis algunas imágenes de este. Bueno, pues este es el origen. Yo cuando vi este ejemplo lo trasladé a lo que era la charla en el año 2008 que di en la universidad, precisamente para explicar lo que quiero contaros hoy aquí. En realidad, ¿qué es lo que sufrió Rick, que es el hijo del capitán? Sufrió una anoxia al nacer
se le enroscó el cordón umbilical a través del cuello, y con lo cual le produjo una falta de oxígeno en el cerebro, y Rick no puede hablar, no puede andar, no puede manipularse libremente, ni coordinar ni brazos ni piernas. Esto realmente no supuso un hándicap para él, al revés. Sus padres, desde los 8 meses que prácticamente llegaron a decirle que lo que debían hacer era una auténtica barbaridad, sacrificar a su hijo, porque estaría en estado vegetativo toda su vida, sus padres siguieron confiando en que podrían hacer algo para salvar la vida de esta persona y sobre todo hacerla que se valiese por sí misma, como así fue, ¿no? Rick, además, dos hermanos posteriormente, y los Hoyt estaban convencidos de su capacidad intelectual era exactamente igual que de los otros hermanos, es decir, tenía una falta de movilidad, pero intelecto lo tenía completamente. Su padre no dejó de visitar médicos, doctores, tuvo 12 años visitando todos los médicos, ahogándose todos sus ahorros y aquellas donaciones que le hacía la gente, hasta que encontró un grupo de universitarios y de doctores en la Universidad de Tufts, en Estados Unidos, donde solamente les pidió que le dijera una cosa. Y dice, quiero que le cuenten un chiste a mi hijo. ¿Qué sucedió en ese momento? Sucedió algo maravilloso, y es que Rick sonrió. Esto fue una luz para los doctores para descubrir que efectivamente ese cerebro estaba funcionando. Bueno, a partir de ahí lo que hicieron indudablemente fue empezar a interpretar qué es la capacidad que podía manejarse, y lo que consiguieron es crear una computadora con una silla adaptada, y mediante movimientos de su cabeza él se podía comunicar con las personas que tenía delante a través de un ordenador. Lo sorprendente fue que cuando sus padres, después de todo este periplo que os podéis imaginar que era realmente penoso, esperaban que le dijera hola papá, hola mamá, las primeras palabras que dijo Rick fueron las siguientes: Go Brains. Y dijo esta palabra porque Go Brains era lo que gritaba todo el estadio del equipo de hockey donde su padre le llevaba todos los fines de semana para realmente ver el partido de hockey. Esto fue algo sorprendente, fue una gran alegría, se dieron cuenta que él tenía perfectamente conocimiento de lo que estaba haciendo. Su padre lo llevaba allí porque interpretaba que los gestos de su hijo eran de satisfacción y de disfrute, y le preguntó, ¿qué es lo que más te gusta hacer cuando estamos en casa? Y le dijo, mira, a mí lo que más me gusta, papá, es cuando me sacas a correr en la silla y el viento me da en la cara. Y entonces hicieron un pacto, hijo y padre, padre e hijo, y dijo el padre, yo seré tus piernas y tú a cambio estudiarás. Cuando tus padres no estemos aquí, podamos tranquilamente saber que tú te vas a poder valer por ti mismo. Bueno, Dick no solamente estudió, sino que se graduó en educación especial para ayudar a gente como él. Y vive en su apartamento solo, trabaja en Boston, y desde hace unos años realmente diríamos que es una persona prácticamente autónoma gracias al esfuerzo de este tándem que consiguieron hacer padre e hijo. Pero no solamente fue del padre al hijo, sino que recientemente el padre sufrió un severo ataque de corazón en una de las pruebas que estaba realizando. Pararon la prueba, los médicos le hicieron una inspección, le hicieron una revisión médica, y la conclusión fue que si no hubiera estado en el estado de forma que le había provocado hacer todas esas carreras con su hijo, probablemente hacía más de 15 años que se hubieran. Bueno, pues digamos que de alguna manera se salvaron padre e hijo el uno al otro, y este fue para mí el leitmotiv para iniciar mi reto personal, y que fue el origen, como os he dicho, de esa crisis donde aquí clarísimamente vemos, sabéis que la palabra crisis tiene dos partes bien claras. Una es el problema y el del otro tenemos siempre la oportunidad de encontrar la manera de seguir adelante. Este fue mi inspiración, y lo que hice fue plantearme mi reto personal. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años, y lo que hice fue al revés. Yo no me sentía con la fortaleza física de este hombre para llevar a ninguna persona, pero dije, llevaré a mi padre en la mente hasta la meta, y eso es lo que hice. En realidad empezamos a planificar cómo debíamos hacer esto, y me encontré con el primer problema y con la primera oportunidad. Yo no sabía nadar. Esto, lógicamente, si se lo cuento cuando me lo oye contar mi mujer, siempre dice que soy un exagerado. Obviamente sabía nadar, pues como sabemos nadar, igual hemos aprendido de niños, pero era incapaz de hacer un largo de piscina o 2 largos de piscina. Con lo cual, evidentemente, y aquí es el primer learning que tenemos que tener de este objetivo que yo marqué, es fraccionar los objetivos.
Primero que tuve que hacer es ir a un centro de natación para aprender a nadar, a aguantar y nadar. Jamás había corrido una carrera. Mi pasión, o digamos que mi deporte que siempre había practicado era la bicicleta, pero yo nunca había hecho una carrera ni tan siquiera 5 kilómetros, con lo cual primero que hice, y es el segundo aprendizaje que debemos de tener, es rodearte de los mejores. Para cualquier actividad que quieras hacer, tanto profesional como personal, en cualquier tipo, rodearte de los mejores. Contraté un entrenador personal en el que le dije cuál era mi objetivo y fraccionamos ese objetivo durante 3 años anteriormente para ir haciendo poco a poco las pruebas que nos fueran dando la posibilidad de alcanzar el objetivo que nos habíamos marcado, que era culminar la distancia del full finisher de un Ironman. Empecé con un triatlón sprint, que son 700 metros nadando, correr 3 kilómetros y 30 kilómetros en bici. Pasamos a un medio Ironman, hicimos alguna media maratón. De alguna manera, siempre ir fraccionando el objetivo para ver cómo lo podíamos hacer. Indudablemente, ese fraccionamiento es lo que te da la posibilidad, sobre todo, de ver que vas obteniendo los resultados y que vas obteniendo una satisfacción personal al esfuerzo que tú estás realizando. Esto es exactamente igual en el mundo en el mundo personal, y lo reitero muchísimas veces, porque si queremos llegar a una meta súper ambiciosa, la meta es alcanzable, pero la satisfacción de ir cubriendo pequeños hitos, pequeños retos, pequeñas fases del proyecto, nos va a hacer que tengamos muchísima más sensación de que lo estamos alcanzando de una manera más rápida. Lo difícil, obviamente, viene a continuación. Los entrenamientos específicos para digamos, un Ironman, en mi caso fue de 9 meses, ya que tenía una jornada laboral bastante intensa, con muchos viajes, con lo cual había que planificarlo perfectamente. Y lo más importante en este reto personal y sobre todo en este específico de adaptación del Ironman es compaginar tu vida familiar, el trabajo con los entrenamientos. Es decir, esto es un proyecto familiar. Si mi familia ya lo hubiera conseguido, ya que muchas veces se han tenido que sacrificar las horas de entrenamiento, tenéis que tener en cuenta que un entrenamiento de Ironman son 6 días de rutina de entrenamiento, donde normalmente los fines de semana tienes que hacer una rutina doble, normalmente 2 dualones de corta distancia el sábado y el domingo para ir creando esa necesidad y esa fortaleza para poder aguantar después la resistencia del Ironman completa. Y desde luego, si esto no está en un acuerdo firmado verbalmente o en una servilleta o simplemente con una sonrisa por parte de tu familia, pues es muy difícil. Es un sacrificio, obviamente. Yo me levantaba a las 7 de la mañana para intentar hacer esas 6 horas de entrenamiento, volver a las 12 a casa, hacer los estiramientos después de entrenamiento y pasar el resto del día con la familia. Pero os insisto, si esto no es un proyecto familiar, pues obviamente no es. Os contaré que algunas anécdotas. Ahí veis 2 imágenes de bueno, pues lesiones que se provocaron durante esos entrenamientos, que es algo normal, sobre todo cuando no eres deportista profesional, cometes errores, etcétera. Pero lo que sí quiero recalcar es que hay un tópico que para mí no es cierto y dicen retirarse nunca es una opción. Retirarse a veces es una de las mejores opciones cuando sabes que tu objetivo no es ese. Es decir, si durante el entrenamiento para obtener un objetivo mayor, como era en mi caso el Ironman, realizando un sprint o un medio Ironman o lo que fuera, cualquiera de las pruebas anteriores, sufres una lesión, en lugar de seguir avanzando para llegar a la meta en el momento, lo mejor es retirarse, porque sabes que tu objetivo no es ese en el momento y lo tienes que hacer. De hecho, hay una anécdota que siempre cuento, una semana antes del Ironman, imaginaros después de todo el sacrificio que me había supuesto, yo estaba viajando, recuerdo que había viajado a Suiza, estaba con un compañero y tenía que hacer entrenamiento, lógicamente, ya simplemente mantenimiento. Una semana antes haces activaciones de musculatura, nada más, nada 700 metros. Y cuando estaba de regreso a España, porque la prueba era el lunes, la prueba era el domingo, me quedé dormido en el avión con una mala postura y contraje una contractura en la espalda, en la parte superior de las cervicales. Cuando llegué al fisio, me dijo el fisio, no puedes hacer nada, estás completamente bloqueado. Y dije, hoy sí que retirarse no es una opción. Es decir, haz lo que tengas que hacer, yo el domingo voy a estar en la meta. Entonces hay que saber muy bien cuándo es el momento de retirarse y cuándo es el momento de hacer el último esfuerzo para llegar a conseguir tu objetivo como efectivamente. Por lo tanto, ya voy a ir avanzando para si queréis que interpretemos o hagamos alguna pregunta. Si quieres hacer un Ironman, y aquí quiero linkarlo con lo que es los valores que yo trato de transmitir a mi equipo,
en el mundo empresarial y como digo, también en el mundo familiar y en el mundo personal con tus amistades. Si quieres hacer un Ironman, lo primero, fija tu objetivo. Muy claro cómo es el objetivo, dónde tiene que estar ese objetivo y cuál es la meta en cuanto al timing que quieres realizar. Fragméntalo, porque si no lo fragmentas, probablemente la decepción de no llegar te suponga abandonar antes de tiempo. El fraccionamiento en cualquier proyecto que hagamos, sabiendo cuál es el objetivo, es mucho mejor dividirlo, que cada miembro del equipo esté responsabilizándose de una tarea y que sepamos que al final el conjunto de ese fragmentamiento, con la satisfacción personal de cada miembro del equipo que está realizando esa tarea con satisfacción y un éxito, y la culminación del conjunto de todos los pequeños fragmentados hitos que estamos desarrollando en el proyecto son altamente gratificantes y siempre o casi siempre suelen llegar a buen término. Exactamente igual en un Ironman, por eso fragmenté el objetivo realizando pruebas menores antes de llegar a ello para hacer el esfuerzo. El segundo aprendizaje es muy claro, lo he comentado ya, rodéate del mejor equipo. Si quieres llegar lejos, no es cuestión de correr mucho, sino de ir con pasos firmes. Yo tengo el orgullo de reconocer públicamente que tengo el mejor equipo directivo de Europa y debajo de él unos managers realmente de los cuales me siento orgulloso. En España somos una compañía que lideramos el sector de la hostelería con la marca Templo Cafés en cuanto a distribución y realmente lo que tenemos debajo de nosotros son auténticos líderes, cada uno de ellos luchando por su pequeña parcela y el conjunto de esas parcelas nos ha llegado a una marca que nació en el año 96, que no existía, a ser hoy la cuarta quinta marca del mercado nacional, liderando el mercado de la distribución. Es decir, hay gente que vende algo más de café que nosotros, pero realmente esa distribución geográfica nacional, tanto península como islas y Portugal, no existe ninguna compañía. En el caso del Ironman, lo que hice fue rodearme de médicos, nutricionistas, un entrenador personal. Como digo, no puedes abordar una tarea cuando no la has realizado anteriormente si no tienes los consejos apropiados de la gente que realmente te puede ayudar a conseguir tu objetivo. Hay algo que es vital, está dentro de los valores de nuestra compañía y es la cultura del esfuerzo, es decir, el ser constante, la tenacidad, el día a día, el tener esas ganas de seguir empujando día a día, es algo que es fundamental para poder alcanzar el objetivo en cualquiera de las tareas, insisto, que vamos a hacer. Tan importante como ese esfuerzo es programar el descanso. Recientemente y después de lo que nos ha sucedido a todos con la pandemia, he solicitado a mi equipo que planifiquen sus vacaciones. Necesito que la gente esté descansada para poder rendir. Si no estamos descansados, no podemos rendir. Programar el descanso es tan importante, planificado en una prueba deportiva como es un Ironman. Programar el descanso es tan importante como el entrenamiento. Exactamente igual en el trabajo. Es decir, de nada sirven esas jornadas maratonianas que hemos tenido que realizar durante el periodo de confinamiento para llegar a salir a la calle cuando hemos podido salir, cuando se ha abierto esa fase 0, fase 1, etcétera, etcétera. Ha sido un esfuerzo titánico, pero ahora que estamos en ello, lo que tenemos que planificar también es el descanso para que realmente recuperemos las energías y una vez descansado el cuerpo, la cabeza y realmente la sensación de esa sensación de tener el trabajo bien hecho, como decimos nosotros, la recompensa de un trabajo bien hecho es la oportunidad de realizar más trabajo bien hecho. El fruto de buen trabajo normalmente viene también en el descanso, tanto como en el esfuerzo que mencionaba antes en la cultura del esfuerzo. Mencionado antes también, retirarse a veces también es una opción. Hay que saber cuándo te puedes retirar y el descanso puede ser uno de ellos. Es decir, si tú crees que estás agotado, levanta la mano, llama a tu compañero, llama a tu jefe y dile no puedo más, hoy esta tarde necesito descansar, es necesario y seguro que mañana vas a volver con mucha más energía y probablemente hagas el doble de lo que has tenido. Esta retirada en esas pruebas que habéis visto ahí en las imágenes supusieron pues, una pequeña decepción, pero sabíamos que el objetivo era mucho más allá. La siguiente, en el caso del Ironman, os lo he comentado también, es cuida de tu entorno familiar y el de llegar a la meta. En el ámbito empresarial, cuida de tu gente y ellos te llevarán a los objetivos. Uno de los motos, no sé si puedes leer, de la compañía es pensamos en ti, cuidamos de tu café. La primera parte del moto, del eslogan de la compañía, el pensamos en ti, el primer pilar son los empleados, los trabajadores, los compañeros. Es decir, el segundo es el cliente y el tercero es el consumidor, ¿no? Esa primera parte. Digamos que la parte de abajo, el cuidar de tu café,
es algo que llevamos haciendo muchos años. Para nosotros el pilar de crecimiento de la compañía está en las personas y por eso nuestro moto empieza por ellas, porque pensamos en ti. Importantísimo, ten siempre un plan B, un plan C, un plan D y no sé cuántos planes hemos tenido que hacer durante esta pandemia. Pues indudablemente lo mismo cuando planificas una prueba de larga distancia, lo que tienes que hacer es tener un plan B y un plan C por si tienes un inconveniente. Como se días antes de la prueba tuve esa contractura y obviamente tenía que seguir adelante porque era mi objetivo y estaba convencido de ello. Pero planificamos cuál sería el plan B y el C, porque sabíamos que el problema sería en la carrera, en el maratón. Es decir, después de nadar los 4 kilómetros, dado mi falta de técnica, hice algo más de los 3,8. Lo que hice fue dosificar mucho las fuerzas en los 180 kilómetros de la bicicleta para dejar que el cuerpo estuviera lo más descansado posible para esa parte donde sabíamos que podría volver el problema. Y efectivamente, no salió el muro, pero sí salió la contractura y simplemente lo que hicimos es, en ese momento estábamos preparados con la familia y los amigos que estaban allí, en este caso fue Manel, pues para tener un poco de ligamento, para tener un pequeño ayuda, un pequeño masaje en ese momento para poder seguir y poder avanzarlo. Si no tienes planificado ese plan B o ese plan C, pues no sale. Durante el periodo de pandemia hemos tenido que planificar lo que hemos llamado el plan Ribor, con un eslogan Vive los mares. Y lo que hemos hecho es tener siempre planificado qué sucedería en el caso de, porque realmente nadie sabía lo que iba a suceder. Es decir, que cuando salíamos a la calle lo que habíamos planeado es lo que considerábamos óptimo, pero también teníamos ese plan B y ese plan C. La satisfacción de un mes y medio, casi 2 meses ya, después del estado de confinamiento, es que la calle está respondiendo a nuestros equipos, pero básicamente porque nuestros equipos han estado trabajando muchísimo durante el tiempo que hemos tenido que pertenecer en casa y hemos ido adaptando esos planes originales a un plan B, a un plan C, y en este momento tenemos al equipo de hostelería trabajando para realizar no solamente lo que sería un plan D o un plan E, sino un nuevo plan. En el caso de que suceda pues, algo que nadie deseamos, no sería una nueva catástrofe, como sería un confinamiento, como está sucediendo ya en algunos países. Y por último, pues solamente mencionar que hay una frase que yo siempre digo en las charlas que suelo dar en la universidad y la siguiente: haz lo que hagas, pero con pasión, y si no, no lo hagas. Es decir, tu vida no solamente va a tener necesitas trabajar en aquello que te satisface, que es para ello. Sabemos que las probablemente sean difíciles, pero si tú buscas donde realmente es tu pasión, no tendrás un reto mucho mayor, sino que además tus resultados serán mucho más satisfactorios. Esto es un tema difícil, como digo, una situación en la que estamos ahora, pero es algo que siempre quiero recalcar en todas mis charlas porque realmente sin pasión no se puede vivir. Como veis, aquí tenéis un vídeo que resume la experiencia. Pediré a los organizadores que lo dejen colgado para que podáis ver esta experiencia que resume mi experiencia personal. Y quiero terminar la conferencia como he empezado. Somos la extraordinaria consecuencia de lo que hacemos. En realidad, lo que nosotros hacemos realmente es fruto de nuestro esfuerzo. Lo que nosotros hacemos es la necesidad de cada uno de los pequeños actos que realizamos.